Saludos. El día de hoy vamos a tratar el tema del análisis bivariado de variables categóricas. A ver, eh, nosotros en anteriores temas nos habíamos dedicado a el estudio de las variables del punto de vista estadístico como si fueran una sola, es decir, lo que llamábamos el análisis univariado. Lo que queríamos saber era el comportamiento de las variables categóricas en cuanto a la distribución porcentual o de frecuencia de cada una de las categorías que correspondían a la variable. Ahora, ¿qué ocurre si yo me hago, por ejemplo, una pregunta que involucre a dos variables categóricas? No a una, sino a dos. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo me preguntara, ¿existe una mayor proporción de mujeres fumadoras que hombres fumadores? En ese caso, yo estoy involucrando dos variables categóricas en esa pregunta. Una es el género o sexo, cuyas categorías serían hombre y mujer. Y por otra parte tengo la variable condición de fumador. Con esas dos variables, con los valores, por ejemplo, recogidos de esas dos variables, para un grupo de personas, yo puedo hacer una tabla de contingencia que me permita visualizar para las diferentes categorías de cada una de esas variables los valores, ya sea porcentuales o de frecuencia combinada, como también se le llama, que corresponden a cada par. Por ejemplo, supongamos que yo he hecho un levantamiento de datos, por ejemplo una encuesta, a 30 personas, digamos estudiantes universitarios. En esa encuesta consideré una muestra, digamos, aleatoria, en la cual no tuve ningún tipo de sesgo, es decir, no preferí escoger más mujeres que hombres o más hombres que mujeres en la muestra, sino de manera probabilística o aleatoria. O sea que todos tenían la misma probabilidad de ser encuestados. Y yo voy llenando, por ejemplo, un Excel donde, digamos, tengo dos columnas, por hacerlo la forma más fácil posible. Y en una columna tengo escrito el sexo de la persona que encuesté, por ejemplo, masculino o femenino, dependiendo de si fue una chica o un chico. Y al lado, en la columna de al lado, coloco la condición de fumador. Es simplemente la persona me responde a la pregunta, ¿usted fuma? ¿Sí o no? Y yo colocaré allí sí o no. En síntesis tengo dos columnas. Una columna que contiene las palabras masculino, femenino, y la otra columna que contiene las palabras sí o no. Por supuesto, de manera aleatoria, es decir, la primera persona a lo mejor era una chica, por lo tanto, en la primera columna aparecerá femenino y en la segunda columna, si la chica no fumaba, pues aparecerá la palabra no. Y así con el resto de las 29 personas adicionales. Pues bien, lo que se hace para poder hacer el análisis bivariado y dar respuesta a la pregunta que comenté hace rato,
es crear una tabla, que es una tabla de contingencia, así se llama, y no hay que confundirla con la tabla de frecuencia, no hay que confundirla, son cosas totalmente distintas. Y en esa tabla se van enumerando o se va escribiendo la frecuencia del par. Por ejemplo, el par femenino, sí. Se cuenta cuántas veces aparece en la lista de datos que obtuve el par femenino, sí. Es decir, una chica que fuma. Y luego se cuentan en los mismos datos cuántas chicas no fuman. Es decir, también sería femenino, pero ahora no. Adicionalmente, hay que hacer el otro conteo. Masculinos sí y masculinos no. El número de datos que hayan en esa tabla de datos que correspondan a esos pares se escriben en la tabla de contingencia. Y esos números escritos en forma tabular ya nos dicen quién tiene preponderancia. Porque si en la tabla me aparece, por ejemplo, el par femenino sí con un número de, digamos, 14, y los otros tres, por no entrar en detalles, me aparecen con números menores que 14, digamos 7, 5, 3, por decir. Es obvio que ya la tabla me está indicando que hay una preponderancia de femeninos que fuman. Ya yo puedo allí, con ese análisis, dar un veredicto. Al menos para la muestra. Al menos para la muestra. No puedo inferir sobre la población total de estudiantes, pero al menos para la muestra que obtuve de 30 datos, puedo ya tener una decisión. Entonces, para eso sirve el análisis estadístico bivariado de variables categóricas. Y normalmente ese análisis se acompaña de un gráfico que normalmente se hace como gráfico de barras agrupadas o de barras apiladas. Y ese gráfico, pues, la función que tiene es de visualizar de una manera más fácil esos resultados que acabamos de explicar. ¿Cómo van a aprender esto? Hay varios videos allí en el módulo 6 y hay un podcast. Yo les recomiendo que revisen los videos, los vean, que oigan el podcast que está en la sección de reflexiones y luego revisen el capítulo 6 que está en la sección de evaluación y vean cómo se hace una tabla de contingencia con un ejemplo práctico. Ahí en el capítulo 6 está explicado todo lo que acabo de decir, pero con una manera más teórica y más clara. Así que mi recomendación es esa. En la sección Cápsula de Conocimiento 2, tienen un video en el cual yo les explico cómo se hace una tabla de contingencia. Esto es muy importante para efectos de evaluaciones posteriores. Así que les recomiendo que abran ese video, lo vean y practiquen cómo hacer una tabla de contingencia, siguiendo también el capítulo 6 del libro. Bien, por hoy es todo y seguiremos en una próxima oportunidad. Saludos.